Para mí es un placer el poder presentarles a ustedes al doctor Sigfrido Miracle López, un amigo personal y con quien realmente tengo el placer de compartir algo de trabajo académico. El doctor Sigfrido Miracle López es director médico de la Clínica de Endocrinología Integral. Es investigador asociado del Sistema de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac Norte y es profesor de posgrado en la Universidad Iberoamericana. Para mí también es muy importante decir que es parte del claustro académico de Thyroid Fest. Sigfrido, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias a todos por la invitación y feliz de poder estar aquí compartiendo un poquito esta experiencia y este curso que me parece excelente. Creo que nos va a dar mucho de qué platicar, va a salir muchas preguntas y mucho tema para platicar. Y bienvenido, doctor Sigfrido. Sí. Muchas gracias. El tema que me toca a mí hablar un poquito de por qué es mejor la ablación térmica de los nódulos tiroideos. No voy a entrar en técnicas, yo creo que han sido descritas perfectamente bien tanto la radiofrecuencia como la ablación por microondas. Entonces me preferí enfocar un poquito más en cuáles son las perspectivas, cuáles han sido los resultados de los tratamientos a largo plazo, los metaanálisis y las revisiones clínicas y cuáles son las inquietudes que hay actualmente sobre la mesa en cuestión de las complicaciones y sobre todo un tema que está saliendo mucho al lugar y ha dado muchos artículos, principalmente dentro de los países asiáticos, es la reincidencia, que se está viendo en cuestión de reincidencia de los nódulos tiroideos que se les hizo previamente ablaciones, considerando que las primeras series trataban nada más de un año y ahorita se está comenzando a hablar de seguimiento a largo plazo, cuando ya estamos hablando de prácticamente más de una década del inicio de los tratamientos con radiofrecuencias. Entonces, si me permiten compartir la presentación. Muy bien, entonces tenemos pues una introducción rápida. Los nódulos tiroideos van a ser muy prevalentes y pueden encontrarse por palpación en el 8% de la población, por ultrasonografía hasta en por lo menos un 10 a 41% de la población. Una prevalencia que va aumentando según la edad. Esto hace que los tratamientos no invasivos alternativos pues sean de gran utilidad en nuestros pacientes, porque si tuviéramos que llevar al quirófano a todo paciente con un nódulo tiroideo que pudiera ser cosméticamente desagradable o que pudiera estar dando datos compresivos, que son las principales indicaciones que vamos a tener de la ablación, pues no nos daríamos abasto en los quirófanos y no tendríamos abasto con los cirujanos para poder hacer esto. Y aunque la mayoría de los nódulos son benignos, algunos requerirán tratamiento debido a razones cosméticas, malestares u otros síntomas de compresión en la cara. La ablación por radiofrecuencia, por rayo láser, que es lo que tenemos en México actualmente. Todavía no tenemos experiencia en ablación con microondas o ultrasonido enfocado de alta densidad. Ya tenemos cierta experiencia con radiofrecuencia, con láser y por supuesto con ablaciones químicas. Las técnicas son mínimamente invasivas y nos van a dar bastante buenos resultados. Pero uno de los eventos menos deseados después de recibir un tratamiento es que haya un recrecimiento del nódulo. La ablación térmica de los nódulos benignos fue introducida alrededor de los años 2000 con la aplicación clínica de la ablación por rayo láser y la radiofrecuencia. Se estableció muy bien su seguridad y eficacia. En Europa, un poco más el uso inicial del rayo láser, en la escuela de Enrico Papini, y en Asia, en Corea del Sur, un poco más la radiofrecuencia con la escuela del Dr. Beck. A partir de los 2010 se han publicado estudios de seguimiento a más de 3 años, ¿no? Esto es uno de los primeros puntos que se debate mucho, de que si le podemos realmente llamar
largo plazo, qué tanto estamos hablando de largo plazo, y lo que se reconoce o se acepta mayormente en los consensos es que vamos a hablar de largo plazo con un seguimiento de 3 años o más de nuestros pacientes. Los estudios publicados inicialmente mencionaban a seguimiento de un poco más de un año, y también se discutió mucho cuál era la tasa de éxito, qué es lo que podríamos considerar como éxito en estos pacientes. Y aunque hay varios puntos para hablar de éxito, el consenso general es una reducción del volumen original del nódulo igual o mayor a 50%. No voy a hablar muchamente de esto rápidamente. La radiofrecuencia se refiere a oscilación alterna de una corriente eléctrica entre 200 y 1200 kHz. Y la aplicación de radiofrecuencia a los tejidos va a agitar los iones de los tejidos mientras intenta seguir los cambios en la dirección de esta corriente alterna, y esta agitación nos va a producir calor por fricción. Aunque a esta temperatura vamos a tener un daño inmediato en el tejido tumoral, el daño va a ser significativo en regiones muy cercanas al electrodo. Por lo tanto, se necesita que el electrodo no esté fijo, sino aquí es donde se comenzó a hablar de la técnica de moving shot, en donde el electrodo se mueve por las partes del nódulo, y de esta manera se va haciendo una línea de cauterización a lo largo del nódulo para tener un área de mayor cobertura. Simultáneamente, el tejido tumoral más alejado al yodo se calienta lentamente por conducción química de la región caliente adyacente al electrodo. La naturaleza del daño térmico depende de que las células tisulares sean más susceptibles a daño cuando son expuestas a quimioterapéuticos o a radiación, entre 45 arriba de 46 grados centígrados por 60 minutos, o de 50 a 52 grados centígrados por 4 a 6 minutos, se va a ocasionar un daño celular irreversible, y vamos a tener una coagulación casi inmediata con temperaturas entre 60 y 100 grados. Arriba de 100 grados vamos a tener vaporización y carbonización de tejido. Y este es un punto importante porque lo que queremos es que haya una propagación de calor. Si nosotros tenemos al lado o muy cerca del electrodo, tenemos una vaporización y una carbonización, este tejido vaporizado y carbonizado ya no van a transmitir calor, y va a ser una lesión muy, muy local, muy pequeña. Entonces, lo que necesitamos es alcanzar temperaturas que ocasionen este daño tisular irreversible sin ocasionar una carbonización que evita que haya mayor disipación del calor. La abrasión por láser. Láser es un acrónimo de emisión de radiación estimulada por luz amplificada. Se va a dirigir una luz muy poderosa, coherente, formatada y monocromática a un área bien definida de tejido de una forma predecible, precisa y controlada. Y el tejido se va a destruir principalmente alrededor de un 80% por absorción de esta energía controlada, y vamos a tener muerte celular que puede perdurar hasta por 72 horas después del procedimiento. Esto ya no debido a la absorción inicial, sino a la coagulación de microvasos y daño isquémico ocasionado por. Entonces aquí tenemos las imágenes en donde se introduce el introductor con la punta de rayo láser, se aplica la energía, y esto ocasiona pues el daño celular. Entonces, habiendo tocado rápidamente un poquito cómo es el daño que ocasiona cada uno, vamos a ir ahorita a enfocar a los estudios de revisión. Busqué en la literatura, encontré los artículos que yo creo que son principalmente los que tenían mayor poder, están mejor hechos y que nos dan un poquito más la idea. Este primero es resultados a largo plazo de la ablación térmica de nódulos tiroideos benignos, una revisión sistemática y un metaanálisis que viene de Corea del Sur. Uno de los autores es el doctor Jung Van Beck, que es el que describió y creó el movimiento del moving shot. En este estudio hice una revisión de Medline y de Envase y de Cochrane, en donde
Al último llegan a incluir 2 estudios que encontraron que fueron de buena calidad, de suficiente buena calidad. 5 de ellos hablaban de radiofrecuencia, 7 hablaban de radioláser. Aquí viene un resumen de estos estudios, en donde la mayoría de ellos eran en Asia, con algunos de ellos en Europa. 7 estudios en Italia, 3 en Corea, 1 en España, 1 en Dinamarca. Tenían entre 24 y 276 pacientes. En total se trataron con radiofrecuencia 680 pacientes y se trataron con rayo láser 528 pacientes. Se valoró reducción del volumen comparado con el volumen inicial y se valoraron principalmente las complicaciones, que se dividieron en complicaciones mayores y complicaciones menores. Se habló que por radiofrecuencia se encontró una disminución del volumen de un 92.2%, que iba desde el 71.9 al 98.2%, y se encontró una menor reducción con el rayo láser, que variaba de 28.9 a 59, y lo que podemos ver, lo más importante es que todos los estudios y todos los procedimientos que se hicieron con radiofrecuencia, si partimos de este parámetro de mayor de 50% de reducción, todos fueron exitosos, y los procedimientos con rayo láser en promedio fueron no exitosos con una reducción menor del 50% y en algunos casos reducciones muy pequeñas de un 29-30%. Las complicaciones por radiofrecuencia se mencionan 4.6 complicaciones por procedimiento, 3.6 menores, 1.3 mayores. Las complicaciones por el láser, 2.4 por procedimiento, de las cuales 2 menores y 1.8 mayores. Las complicaciones mayores eran eventos adversos asociados con morbimortalidad y discapacidad sustanciales, aumento del requerimiento de atención, admisión hospitalaria, prolongación sustancial de la estancia hospitalaria. Esto es lo que se definió como una complicación mayor, y una complicación menor eran todas aquellas que no entraban dentro de estos parámetros. Esta es una revisión que hace Heriberto Volpi de un artículo que se publicó de 5 años por el grupo de Bernardi y Giudici en Milán. Es tratamiento con ablación térmica de los nódulos tiroideos, el rol de la radiofrecuencia y de la ablación por láser. Es una cohorte de estudios con 406 pacientes, de los cuales 75% eran mujeres, una edad promedio de 57 años, con pacientes de 17 hasta 87 años. 216 pacientes se les hizo radiofrecuencia, 190 pacientes se les hizo ablación con láser. La composición de los nódulos, 75% eran sólidos, 19% predominantemente sólidos, 5% predominantemente quísticos y 1% eran nódulos completamente quísticos. De estos nódulos, 9% eran hiperfuncionantes, y el volumen promedio de los nódulos cuando se hizo radiofrecuencia era de 17.2 mililitros, que variaban desde 0.4 a 179, y el volumen medio de la ablación por láser, 2.2 mililitros, que variaba desde 1.7 hasta 86. En estas figuras vamos a ver lo que es la reducción del volumen a un año y posteriormente el seguimiento. Lo que vamos a ver es que la mayoría de la reducción del volumen la vamos a ver dentro del primer año, y posteriormente los siguientes 5 años prácticamente no hay variación, no sigue esta reducción. Lo que buscamos es que haya esta estabilidad y que no haya un recrecimiento del volumen. Y se mencionaba que la reducción por radiofrecuencia a 5 años era de 77% del volumen original del nódulo, y se encontró que la reducción con rayo láser era de 57% del volumen original del nódulo. Y aquí siguieron para de recrecimiento del nódulo, cuántos de estos nódulos volvían a crecer y qué pasaba con estos nódulos cuando volvían a crecer. En 115 pacientes, el 28% hubo un crecimiento nodular, 69% perdieron la eficacia de la ablación,
¿Qué significa perder la eficacia de la ablación? Que el nódulo regresó a más de un 50% del volumen original, 26% tuvieron recaída de los síntomas y 28% requirieron de un nuevo tratamiento. El crecimiento se vio en 20% de los pacientes que fueron sometidos a radiofrecuencia y en 38% de los pacientes que fueron sometidos a radioláser. ¿Qué se les hizo a estos pacientes que requirieron tratamiento? Algunos fueron llevados a cirugía, otros se les dio nuevamente radioláser o radiofrecuencia, algunos se les dio yodo 131, algunos se les dio radiofrecuencia más cirugía, radioláser más cirugía, y algunos se les hizo ablación con ETA. Los tratamientos fueron quirúrgicos, y aquí hay algo muy interesante. En Corea, para poder hacer el tratamiento ablativo, se pide que el paciente tenga 2 biopsias de TESDA2 para asegurarse que sean nódulos benignos. Aquí lo que llama mucho la atención de estos pacientes que se tuvieron que ir a cirugía, se encontró que un 35% de los nódulos eran malignos. 12% fueron retratados con radiofrecuencia, 24% fueron retratados con radioláser. Entonces, lo que mencionan aquí, bueno, además, uno, de decir que el tratamiento con radiofrecuencia es más eficaz en obtener este 50% más de reducción de los nódulos, y que hay menos reincidencia de crecimiento con radiofrecuencia. Los nódulos que se tratan con ablación y que vuelven a crecer a más de un pueden ser nódulos malignos que en un primer lugar no se llegaron a diagnosticar. Y este tercer artículo es los resultados a largo plazo de la aberración térmica de nódulos tiroideos benignos, enfocados principalmente en el recrecimiento. Esto es una revisión del doctor Beck y del doctor Suxin. La definición de recrecimiento es un aumento nodular de mayor de 50% en comparación con un volumen mínimo obtenido, o un volumen nodular 20% más grande que el volumen que había al año del tratamiento, o un aumento de volumen en comparación con el volumen inicial. Estos son los 3 términos que están aceptados hoy en día para hablar de recrecimiento, aunque el término de aumento del volumen nodular arriba del 50% en comparación con el volumen mínimo obtenido es el que tiene mayor consenso como definición de recrecimiento. Y aquí se habla que puede haber 2 factores que afectan o que terminan diciendo por qué estos nódulos vuelven a crecer, y se dividen en factor del nódulo y el factor de la técnica. El factor del nódulo mencionan el volumen nodular basal, si son mayores o menores de 10 mililitros, y se dice que a mayor volumen se deben dar mayor número de sesiones. Que los nódulos de más de 10 mililitros son los nódulos que tienden a crecer, a recrecer más, y que tienen que retratarse, y entonces se sugiere que se aumente el número de sesiones en nódulos mayores de 10 mililitros para garantizar la destrucción de la mayor parte del tejido. Y también se habla de la vascularidad nodular, la importancia del Doppler, del ultrasonido Doppler previamente al tratamiento, porque va a haber un efecto de dispersamiento de calor y va a haber un efecto de crecimiento nodular. Los nódulos que están hipervascularizados van a dispersar más rápidamente el calor, y por eso no hay tanto daño tisular dentro del nódulo, y por eso la técnica no es tan eficaz. Y también un nódulo que tiene una mayor vascularidad es un nódulo que va a tender a aumentar más su tamaño. Entonces hay que tener cuidado con los nódulos de más de 10 milímetros que sean muy vascularizados, y los nódulos que idealmente van a tener menos recrecimiento son los nódulos menores de 10 milímetros que tienen poca vascularidad. Y se habla del factor de la técnica y de la modalidad, por supuesto, de la terapia de ablación. Se menciona, y yo creo que todos los estudios de revisión y los metaanálisis coinciden en esta parte, que la radiofrecuencia es más eficaz que rayo láser en el tratamiento de los nódulos tiroideos.
Se habla mucho de la energía entregada, se habla que si se entregan más de 1360 joules por mililitro, esto se asocia a una tasa de éxito, y cuando se entregan menos de 918 joules por mililitros, esto se asocia a una falla en lograr la reducción del volumen nodular. El número de sesiones, a mayor número de sesiones, menor posibilidad de recrecimiento, y se habla también de realizar una ablación arterial y venosa, preablación del nódulo, que esta ablación arterial y venosa, al disminuir el flujo nodular, uno, nos da un efecto isquémico que podría ser un poquito parecido a los que tenemos con la ablación química, y dos, hay menos vascularidad, por lo menos hay menos disipación de calor, y hay menos aporte nutricional al nódulo y hay menos riesgo de recrecimiento. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Sigfrido, te agradecemos. Muy interesante siempre tu observación. Una pregunta, ¿existen pacientes que se benefician de procedimientos mixtos donde, no, como platicábamos en el hígado, no solamente la aplicación de una ablación térmica, sino también el uso de alcohol, por ejemplo, etanol o polidaconol, que se está usando ahora? Sí. Cuando comenzamos a hacer ablación aquí en México, antes de que comenzáramos con rayo láser, que fue Luis Felipe Sánchez, uno de los pioneros, y que recientemente estudiamos con radiofrecuencia, se comenzó a hacer ablación química, se hacía ablación con etanol. Y tenemos bastante buen éxito. No sé si sea algo poblacionalmente dependiente, pero las series que hemos llevado de tratamientos de nódulos, no solamente nódulos hiperfuncionantes, sino nódulos para reducción de volumen, en un estudio que se publicó, ahorita está en prensa, que espero que se publique este año, hablamos que hay una no inferioridad en el uso de ablación por alcohol comparado con el rayo láser y comparado con la radiofrecuencia en un grupo pequeño de pacientes. Por supuesto, estamos hablando de un grupo de aproximadamente 14 pacientes, pero bueno, al final del día es algo que si no se cuenta con el equipo, si no se cuenta con la tecnología, pues es algo que se puede hacer, ¿no? Alcohol y agujas la tenemos en todas partes del mundo, y a veces no tenemos los equipos de microondas, radiofrecuencia o radioláser. Entonces, sí, la ablación química sigue teniendo un lugar, parece que un poco más en los nódulos hiperfuncionantes, pero tiene también un lugar que yo creo que es todavía válido en la ablación de los nódulos sólidos para reducción de volumen. Y la siguiente es pues hacer esta combinación, ¿no? Si tengo un nódulo tiroideo que está muy vascularizado, que yo sé que son estos nódulos que van a responder menos bien o van a responder peor a los tratamientos térmicos, puedo hacer una ablación de la vasculatura del nódulo química, intentar estenosar estas arterias y estas venas, y posteriormente esto me puede permitir hacer una ablación térmica con mucho mayor eficacia y con menor riesgo de recrecimiento. Claro. Aprovechando, bueno, a ver, Pedro, y gracias por estar con nosotros, porque nuevamente sé que en Europa ya es bien tarde, pero una pregunta que de aquí del público, de Piero Ponce. ¿Cuáles serían los posibles inconvenientes de la carbonización en los tejidos? Es decir, ¿qué problemas posteriores podría tener el paciente? Y yo lo voy a adicionar con algo más. ¿Qué te dicen los cirujanos una vez que por alguna razón el paciente eventualmente va a llegar a quirófano? Realmente yo creo que no podría contestar esa pregunta con seguridad. No tenemos... bueno, realmente no, todos podemos tener esa experiencia, ¿no? De que a los cirujanos cualquier intervención en el tiroides les molesta, ¿no? Una simple PAF ya les molesta, ya se quejan, lo que dificulta o que fibrosa el campo quirúrgico, pues vamos, me puedo imaginar lo que supone quemar un nódulo, ¿no? Con estas técnicas, o sea, aquello debe ser
pero no tengo ese feedback, no sabría contestar, porque, no sé, porque tampoco veo muchas opciones de que estos pacientes sean, no sé, retratados o precisen de cirugía. La verdad es que lo que dice este planteamiento de Sigfrido del recrecimiento de los nódulos, a mí me parece muy interesante porque en mi experiencia personal, después de 2 años, es que nos olvidamos. Damos por hecho que el procedimiento está hecho y que ha reducido el volumen que ha reducido. Pero más allá es fácil perder al paciente. Deja ir al endocrino, el endocrino te pide ecografía, distintos radiólogos pueden intervenir en el procedimiento y no tienen el mismo criterio. O sea que yo después de 2 años, yo personalmente no sabría decir qué pasa, ¿no? Y en cuanto a la pregunta concreta de qué se encuentra un cirujano cuando entra en estos campos, pues no lo sé, pero tampoco creo que entre muchas veces, la verdad. Tampoco creo que entre muchas veces. Sigfrido, ¿tienes algún comentario? Acerca de la carbonización, ¿qué problema le va a dar al paciente como tal? Ninguno. Al final del día es tejido tiroideo que va a estar muerto, no da mayor complicación. Tal vez se hable un poco más de posibilidad de ruptura del nódulo, un tejido carbonizado puede tener un poquito más de toda esta posibilidad. Realmente yo la complicación que vería es que en el momento si yo meto mi electrodo de radiofrecuencia y carbonizo, pues se me quedó una lesión de 2-3 milímetros y no avanzó de ahí, porque el calor simplemente no va a pasar por ese tejido. Entonces, todo el efecto que quiero esperar de esa onda de calor que va afectando tejido, no nada más cerca de la punta, sino un poco más al lado, pues la voy a perder. Acerca de lo que dicen los cirujanos, yo sí he tenido la experiencia de un par de pacientes que se trataron con ablación y que terminaron en quirófano, uno de ellos porque era un nódulo de 70 mililitros, que se trató para ablación para disminuir el volumen del nódulo para poder hacer la cirugía más fácil, que esto es otra cosa que yo creo que es muy importante. A veces, sí, no se trata de si tengo un nódulo gigantesco y intratorácico, no lo voy a tratar con ablación, no voy a quitar las complicaciones, pero es muy diferente que el cirujano entre a un nódulo intratorácico de 70 centímetros que pueda entrar a un nódulo completamente en cuello de 30 centímetros porque redujo y ya le evitamos al paciente una complicación quirúrgica, una cirugía más importante. Y otra paciente que terminó entrando a una tiroidectomía porque hizo más nódulos y uno de esos nódulos que salió posteriormente que no estaban en el estudio original que hicimos, era un Bethesda 4, la paciente decidió operarse y el cirujano sí me recordó a todos mis ancestros diciendo que el tejido fibroso del cuello estaba muy complicado y que le había hecho la vida más difícil a la cirugía. Ahora, claro, yo estoy de acuerdo con Pedro. Aquí partimos de la premisa de que estamos dando un tratamiento que nos va a evitar la cirugía. No estamos haciendo una ablación pensando que el paciente después se va a operar. Estamos haciendo una ablación pensando que este va a ser el tratamiento definitivo del paciente y que no va a requerir otro tratamiento. Y bueno, y al final lo que nos dicen las series es que a pesar de que sí puede haber ese crecimiento, estamos hablando que un 70% de los pacientes ya seguidos a más de 3 años no requieren nada más. Y que de ese 30% nada más un 60% requiere cirugía. Entonces, es poco lo que yo creo que vamos a ver al final del día, y mientras más se está utilizando las técnicas de estos pacientes que van a tener que requerir de un procedimiento quirúrgico más adelante. Claro, claro. Y además, el día de hoy también estamos hablando exclusivamente de patología benigna. Eventualmente está llegando el momento para la ablación térmica en malignidad, pero como dicen en el comercial en México, esa es otra historia. Ese es para otro día, ¿sale? Félix, ¿tienes algún comentario?
Sí, creo que ahora no tenemos más cosas. Tengo que decir. 就解问答，还要继续问答环节吗？ Entonces, a ver, más preguntas. Si alguien tiene más preguntas, aprovechar este momento. Yo solo quería preguntar, bueno, Sí. yo había comentado que en general la patología benigna, tiroidea, no utilizo la hidrodisección por un poco la sensación de seguridad del procedimiento sin necesitar de ella, pero pensando en otros procedimientos que quizás pues nos embarquemos en las próximas semanas, ¿no? Patología nodular, o sea, paratiroides o ganglios recidivantes de carcinomas que esos son casos que vuelven locos a los cirujanos, ¿no? Nunca quieren entrar en esos cuellos operados para encontrar un ganglio de 3 milímetros que la eco muestra de forma muy evidente, pero que el cirujano es que no encuentra, es imposible, ¿no? O sea, a mí la pregunta es un poco si en estos casos la hidrodisección juega un papel mucho más importante, que a mí me da la sensación que sí, desde luego. Separar todo lo que podamos de las estructuras, ¿no? Yo creo que estaba comentado un poco en la charla de complicaciones, ¿no? Bueno, desafortunadamente la doctora Raiza no está disponible, pero pues no solamente la hidrodisección, sino incluso el tener el líquido frío en caso de que vas encontrando cambios en la voz del paciente, lo puedes utilizar, ¿no? Yeah. A Pedro, sí, Pedro, yo en general en mi experiencia lo trato de utilizar disección con destroza fría de la región posterior donde está el triángulo. Es algo que hacemos todo el tiempo cuando hacemos una punción y me parece que no te agrega grandes conflictos. Creo que obviamente va a ser esto mucho más importante en lesiones de 1 centímetro como un microcarcinoma, pero por lo menos en mi experiencia en alcoholización de microcarcinomas, lo estamos utilizando con el grupo de tiroides que tenemos en la institución que trabajo. Porque el alcohol, a pesar que es menos dañino, también puede generar algún conflicto. Entonces, hacer una punción hacia el triángulo posterior, inyectar destroza o lidocaína en el caso de una alcoholización para separar, me parece que es algo que no modifica tanto el procedimiento. No, es la falta de experiencia, ¿eh? No es la duda en cuanto a la utilidad en absoluto, ¿eh? Es lo que comentaba. Hasta dado, a mí me genera miedo el hecho de, a pesar de ser nódulos benignos grandes, muchas veces el triángulo posterior, y una manera creo que de tener seguridad es arrancar capaz con una punción retrotiroidea, colocando dextrosa fría, lidocaína, por lo menos para la parte cuando uso ablación. Con respecto a la alcoholización de los microcarcinomas o de alguna metástasis complicada de un ganglio, también lo utilizo. Me ha tocado tener metástasis que están justo a la yugular, sobre la yugular, y la disección me da un nivel de seguridad un poco mayor. Me parece que es algo que está muy bueno para sentirte más cómodo, ¿no? Con la transmisión de calor que, por lo menos en otras regiones del cuerpo, soy bastante crítico con la utilización, a pesar de que parezca que no te va a transmitir calor en el hígado, siempre te termina transmitiendo, y por lo menos con los distintos profesionales que he tenido la posibilidad de preguntarles, con la hidrodisección son todos bastante, como digamos, precavidos. Ajá. Interesante. Bueno. Félix, ¿tienes algunas palabras? ¿Quieres darnos una despedida? Vale, entonces la parte de la pregunta está, hemos terminado. ¿Sí? Correcto. Porque no veo más preguntas allá. Entonces la sección de hoy está llegando a su fin. Les agradecemos a todos por sus participaciones. Muchas gracias
Si tienes más dudas o quieres recibir certificados de participación, podrías enviarnos por el correo. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros expertos por su excelente trabajo hoy también. Muchas gracias. Esperamos que continuar nuestra cooperación en el futuro. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muy interesante, gracias. Muy buenas noches. Y días a España. Vale. Especialmente si es en España. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Vale. Bueno.